San Pablo Radio presenta la reflexión dominical del Padre Aderico Dolzani. En muchos códices o copias de los evangelios de los primeros siglos de la Iglesia, falta el episodio que leemos hoy. En ese tiempo los evangelios no tenían el valor que le damos hoy. Había también otros evangelios que hoy llamamos apócrifos y que dieron origen a varias tradiciones que aún hoy celebramos, como la presentación de María al templo a los 3 años. Especialmente en el segundo siglo, el número de los cristianos había aumentado mucho, eran mayoría en muchas ciudades, pero había bajado la calidad, eran menos fervorosos y menos firmes en la fe. En las persecuciones muchos renegaban de la fe o rendían culto al emperador para salvar bienes, no ser exiliados o salvar la vida. Un pecado gravísimo y que se pensaba sin perdón. En el siglo II se comenzó a seguir el consejo del pastor de Hermas, un autor de Roma que se presentaba como pastor al que un ángel le había revelado las verdades futuras. Un texto de mucho valor espiritual y teológico que no ha perdido valor de guía espiritual en el tiempo. En la pastoral rigorista, la dominante en esa época, había 3 pecados que no tenían perdón y solo se podía confiar en la misericordia de Dios: renegar de la fe, el homicidio y el adulterio. El pastor de Hermas, para esos casos, daba la posibilidad de un segundo bautismo, pero una sola vez en la vida, con penitencias públicas, privadas y oraciones. Los rigoristas fueron mucho más representados por Tertuliano e Hipólito, y los que se inclinaban por una pastoral de más perdón por el Papa Cornelio, apoyado por muchos obispos que readmitían en la comunidad a los que habían apostatado en las durísimas persecuciones. El Papa Cornelio fue también perseguido por el emperador y murió mártir en el exilio. Predicó siempre y practicó el perdón infinito de Dios. Los rigoristas no querían que se leyera el Evangelio de hoy, que nos hace ver cómo Jesús perdona a una mujer que no se arrepintió ni pidió perdón, al menos públicamente. Durante los últimos días de su vida, Jesús pasaba el día enseñando en el templo y por la tarde se retiraba con los discípulos a descansar en Betania o en el Monte de los Olivos. De allí bajó una mañana para ir al templo, entrando por la puerta de los tribunales, donde se impartía justicia en nombre de Yahvé, como cantamos en el Salmo 122. Al llegar al pórtico de Salomón, Jesús se sienta en una grada para enseñar. Escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en flagrante adulterio, pero dejaron ir libre al hombre. Dicen a Jesús: Moisés en la ley ordena apedrear esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Una trampa. Si Jesús decía que había que cumplir la ley, iría contra su prédica y su costumbre de juntarse y comer con pecadores y publicanos, y perdería credibilidad en público. Si iba contra la ley de Moisés, allí cerca estaban los tribunales para acusarlo y condenarlo, como harían realmente pocos días después. Jesús en silencio y no responde nada. Sentado, escribe sobre la piedra, un gesto que los escribas y fariseos no podían no asociar con el dedo de Dios escribiendo sobre la piedra los 10 mandamientos de la ley, con que ellos querían condenar a la mujer. También el pueblo comprendió ese gesto. Los acusadores insistían. Jesús solo dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Según la ley, debían ser los testigos los que comenzaban, pero el pueblo bien conocía la corrupción reinante en el templo y la sufrían. Frente a ese desafío de Jesús, se retiran. Queda Jesús sentado y la mujer de pie frente a él. Jesús levanta los ojos y la mira. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, respondió. Y Jesús: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Así Jesús nos enseña hoy
a condenar siempre el pecado, pero salvar siempre al pecador. Que Dios te bendiga en el día del Señor.